Buen día, profesora Tina. Mi nombre es Paola Mazón y para mi proyecto final se presentará a continuación un caso clínico con orientación diagnóstica en un trastorno depresivo mayor recurrente con características melancólicas de acuerdo al DSM-5. En diferencia con el DSM-4, se le conocía anteriormente como un trastorno depresivo mayor recurrente con sintomatología melancólica. Está este juego de palabras que cambiaron de sintomatología con características, pero a lo que nos referimos con este estado melancólico es que el paciente tiene un estado de ánimo que no aumenta en lo absoluto o simplemente aumenta parcialmente, aunque esto no es significativo dentro del tratamiento depresivo. La identificación del paciente es que es varón de 47 años, es un martoroyense, por lo que quiere decir que vive en una pequeña comunidad autónoma de Cataluña, España, llamada Martorell. El motivo de consulta que presenta el paciente es que acude al servicio de urgencias del Centro Hospitalario del Sagrado Corazón de Jesús por empeoramiento anímico con ideación suicida de varias semanas de evolución. Algunos de los antecedentes sociofamiliares es que es el hermano mediano de tres, estudió hasta los 14 años, lo que sería en México hasta tercero de secundaria, trabaja desde los 18 años como ebanista, que son aquellos que trabajan con la madera. Su primer matrimonio fue en 1990 y se divorció de la misma mujer en el 2005. Tuvo un hijo que hasta la fecha actual del caso clínico tenía 18 años y hasta los 33 años el paciente vivió en Hospitalet de Llobregat, una disculpa, por el mismo motivo de consulta, por ideas suicidas y trastorno depresivo mayor. Existe unos antecedentes dentro de la genética de su padre en que su padre y su hermana son diagnosticados depresivos. Además, su tío paterno se suicidó. En cuanto a sus antecedentes médicos, fue diagnosticado con VIH positivo en 1987. Lo que tenemos que resaltar es que este diagnóstico fue 3 años antes que su esposa, que él y su esposa contuvieran matrimonio, por lo que quiere decir que su esposa también fue transmitida esta enfermedad al igual que a su hijo. En el 2005 fue diagnosticado con toxoplasmosis cerebral, aunque tuvo una buena evolución de tratamiento. Se le fue recetado sulfadiazina más pirimetamina. La toxoplasmosis cerebral vamos a abarcar que es más bien un toxoplasma para poner más en contexto esto, que es una infección que se va difundiendo a través de todo el sistema nervioso central desde las etapas iniciales en que esta infección ocurre. Este parásito forma quistes que pueden afectar casi cualquier parte de nuestro cuerpo, con más frecuencia, como fue en este caso, en el cerebro hasta en el corazón. Am, en el 2007 fue diagnosticado con retinopatía por CMV con pérdida de visión en ojo derecho permanente. ¿Y qué son las siglas CMV? Es citomegalovirus, que es una infección ocular viral grave que se produce en la retina. En cuanto a los antecedentes psiquiátricos, en 1987, su primera consulta psiquiátrica en el Hospital de Terrassa para desintoxicación por dependencia de heroína. Tuvo varias recaídas desde 1987, que también podemos observar que fue en el mismo año en que fue diagnosticado con VIH, hasta el 2008, que fue cuando inició su consumo, como él lo relataba, como una autodestrucción después de la separación de su esposa. Hubieron dos intentos de suicidio, uno en el 2005 con un intento de ahorcamiento y 2007 con una sobredosis de cocaína.
Existe un autor en el que nos menciona que de la forma en que un paciente desea quitarse la vida es en la forma en la que es la gravedad de su situación que lo está ahogando ahora sí y orillando a los deseos suicidas, es la forma en la que estos buscan el escape. Podemos observar que en el 2005 su intento de ahorcamiento esto ya es meramente subjetivo ante el caso, puede deberse por algún hostigamiento de ideas, de pensamientos que estos le provocaron frustración, ansiedad, que son algunos de los signos y de los síntomas dentro de la depresión, que son aquellos deseos de desesperanza, la cero motivación que el paciente experimente, etcétera. Su enfermedad actual. El paciente abandona la medicación hace 4 meses. Posteriormente presenta un cuadro clínico de inicio indicioso caracterizado por tristeza, pérdida de ilusión, sentimientos de incapacidad para realizar proyectos y desesperanza, según refiere en el contexto de problemas sociofamiliares. Esto se puede también ver relacionado que va directamente con el suceso de separación de su esposa, además de la pérdida de relación con su hijo. Sufre un progresivo abandono de sus cuidados higiénicos dietéticos. Esto también es una forma de autodestrucción en los que los pacientes usualmente toman la decisión de dejar de cuidarse puesto que ya no tienen ningún sentido en la vida. Entonces, si no encuentran esta motivación o este impulso que los ayude a que sea un día salir de su cama, realmente va a ser sumamente difícil en que tomen la iniciativa por querer bañarse, querer tener una buena dieta, etcétera. Además, es notable su aislamiento social, llegando a considerar la muerte como algo deseable. Veía morir gente y pensaba que así se descansaba. Entonces se puede ver, esto mismo lo relata el paciente, se puede observar que su deseo de morir era su única manera de poder descansar de tantos pensamientos que lo estaban, pues ahora sí que ahogando dentro de sí mismo, y al mismo tiempo se puede ver que es un caso lleno de pérdidas. Este paciente se puede relacionar al hecho de que perdió su ojo, para empezar, por lo médico, perdió su ojo, perdió el control de su cuerpo por la enfermedad del VIH, además de que perdió el contacto con su hijo. Entonces, el hecho de también utilizar drogas y sustancias que lo persuadieran de la realidad es una manera de relacionar a este paciente con que realmente no quería tener una conciencia y quería vivir en un estado inconsciente, al contrario de lo que se debe de vivir. Entonces, seguimos con la siguiente. En el análisis del problema se puede deber a lo que anteriormente estaba mencionando, en que diversas situaciones pueden ser predisponentes a dicho diagnóstico. El, el virus, que es el citomegalovirus, que fue lo mencionado con su pérdida de visión, puede existir debido a tanto tratamiento médico que el paciente se vio visto y forzado, y que esto mismo fue tan invasivo, puede que esto eh, haya tendido a tener un desbalance bioquímico dentro de las sustancias de su cerebro, además de su cuerpo. Y por último, la tendencia de recaídas a sustancias estupefacientes, como lo había mencionado, esto era una forma de fuga de la realidad para el paciente. Los objetivos terapéuticos que se propone para este caso es trabajar primeramente con la ideación suicida, identificar el problema que se pretende resolver mediante el suicidio, qué es lo que quiere lograr tratando de quitarse la vida. Establecer un contrato temporal para averiguar los motivos, qué es lo que lo está motivando a quitarse la vida.
Listado con razones para vivir y morir y búsqueda de evidencias. En este caso es muy delicado el hecho de encontrar razones por las que se deba de vivir y morir, dado que en este caso que es un paciente depresivo, los aspectos negativos van a resaltar más. Entonces es muy importante trabajar con delicadeza este, esta técnica, puesto que no buscamos que el paciente decida quitarse la vida, sino buscamos que estos pensamientos negativos se aligeren y encuentre una alternativa. Además, se deben de anticipar la posibilidad o recaídas y plantearlas como oportunidad para la revisión cognitiva. Esto, como ya es un paciente que tiene antecedentes de querer suicidarse, también se debe de buscar la manera de encontrar estas posibilidades antes de que el paciente recurra a tomar acción en ellas. Percibir los problemas como abrumadores e insuperables. Se busca jerarquizar o gradualmente los problemas y focalizar el afrontamiento de uno en uno y listar los problemas y establecer prioridades. Este paciente, pues como pudimos observar, está lleno de problemas en que los cree, aunque algunos de ellos son irreparables, debemos de dejar de lado lo que ya no se puede, pues ahora sí que tener control de eso. Entonces, lo que esté al alcance del paciente va a ser con lo que se va a trabajar. Recordemos que los objetivos terapéuticos es un pequeño objetivo que se establece entre el paciente y el terapeuta en el que no buscamos hostigar al paciente a que los cumpla, sino deben de ser pequeñas metas que establecemos para que la satisfacción del paciente sea aún más motivadora a alcanzarlos. No, también se trabajaría con los problemas de memoria y concentración, puesto que dentro del caso se encuentran que existen problemas de concentración, por lo que se trabajaría en la ejecución gradual de tareas que proporcionen éxito, es lo que se mencionaba anteriormente, el uso de reglas mnemotécnicas, buscar criterios para valorar los errores y su base real. Por último, la socialización terapéutica es primordial dentro de estos casos, puesto que el paciente tiene que entender que la relación entre pensamiento, que son las evaluaciones negativas que ya se han tenido anteriormente con este paciente en especial, su conducta y su estado mental son prioridad para el psicólogo y también lo deberían de ser para el paciente. La selección del tratamiento adecuado. Eh, en este caso se tomaría como primordial un tratamiento psicofarmacológico en mano con la psicoterapia. Una disculpa por el ruido anterior. Em, para empezar, el escitalopram es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que recordemos que la serotonina es aquel neurotransmisor que busca el equilibrio mental dentro de nuestro organismo. Además, lorazepam y fluoxetina son ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos que ayudarán a conciliar el sueño, además de reducir los niveles de ansiedad e impulsividad, además de la irritabilidad y por las palabras, como lo dice, antidepresivo, neurotransmisores que ayuden a regular este estado anímico del paciente. Los siguientes 4 tratamientos son en cuanto a su enfermedad de VIH-Sida, pero son importantes mencionar dado que estos tienen efectos secundarios, por lo que tenemos que estar conscientes y no dejar de lado que muchísimas veces los medicamentos que usamos para enfermedades tienen estos efectos secundarios anímicos en los que el paciente si ya tiene antecedentes psiquiátricos, son importantes de tomar en cuenta, puesto que puede ser tanto negativos para su tratamiento como también pueden ser de ayuda, aunque en la mayoría de los casos suelen ser un tanto negativos, puesto que las dosis suelen ser muy erosivas dentro del organismo. Y por último, el hidroxil
Es un compuesto de vitaminas B1, B6 y B12, que son los neurotransmisores que ayudan con nuestro proceso de mantenimiento del funcionamiento normal del sistema nervioso, esto a través de la producción de mielina. La justificación es que dentro del caso se incluya esta prescripción médica, con lo cual concuerdo, pues además de padecer dicho trastorno, el VIH que el paciente sufre es parte importante del correcto o del funcionamiento afectado que el paciente experimente. Por otro lado, la psicoterapia es clave en este proceso, pues en adición con sus problemas médicos, le es importante encontrar un estado mental equilibrado y armónico. El pronóstico es que se espera que con el tratamiento inhibidor, ansiolítico, hipnótico y somnífero cese en el paciente los sentimientos y emociones de angustia, irritabilidad, impulsividad, dificultades para conciliar el sueño y, en pocas palabras, que en mano junto con el tratamiento psicoterapéutico el paciente logre encontrar un equilibrio mental, ya que en su organismo no lo hay. La aceptación del problema y del cero ahogamiento por el pasado será parte primordial de la jerarquía en la línea de trabajo. La conclusión es que dado su historial médico, ser un paciente con VIH a pesar de sus pérdidas significantes, la prevalencia del trastorno anímico del paciente es más elevada que en la población general. Dentro de este caso es importante indagar más a profundidad si la sintomatología angustiante también debe deberse a un efecto secundario del tratamiento erosivo que conlleva su enfermedad, aunque es importante resaltar las diversas pérdidas que el paciente ha vivido, su visión, su esposa y la libertad de su cuerpo, pues su enfermedad lo ha invadido hasta sus pensamientos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.